Saludos, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Una vez más, es un placer, es un gran privilegio estar aquí. Estamos en la provincia de Herrera, estamos aquí en París de Parita y queremos llevar un pensamiento, queremos llevar una enseñanza. En esta tarde vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, a presentar este momento, a presentar nuestra mente, nuestro corazón, para que el Señor reciba este acto de sacrificios, de holocaustos, una ofrenda grata al Señor en esta tarde. Así que vamos a orar, agradeciendo a nuestro Dios por esta gran oportunidad, este gran privilegio de estar aquí. Vamos a presentar a Dios este tiempo. Padre y Dios, en esta tarde damos gracias porque Tú eres bueno y porque para siempre es Tu misericordia, Dios. Te pedimos en esta tarde, Señor, que Tu palabra pueda llegar a un corazón, que Tu palabra pueda llegar a una mente, que Tu palabra pueda cambiar, transformar, que Tu palabra pueda ser de mucha bendición para los que se conectan en este preciso momento. Espíritu Santo, ha iniciado un año un poco difícil a nivel mundial, pero es un año de cumplimiento profético. Y por esa razón nosotros estamos aquí en esta tarde, porque hemos comprendido y hemos entendido, Señor, que Tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Así que te pedimos bendigas a los hermanos en cualquier parte de la geografía nacional, en cualquier parte de la geografía mundial, que este consejo sea un consejo al alma en tiempos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, entrego este tiempo en Tus manos. Amén. Bueno, saludamos a los hermanos aquí en Chitré, en París de Parita, a los hermanos en Bocas del Toro, a los hermanos en Chiriquí, en Panamá, en cualquier lugar donde esta red social pueda llegar. Queremos abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Queremos hablar en esta tarde sobre, una vez más, Jesús haciendo referencia al reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús hizo muchas menciones acerca a qué se parece el reino de los cielos. Y en esta oportunidad Jesús hace referencia del reino de los cielos y lo lleva a la línea del perdón, tocando una parábola y haciéndolo semejante al reino de los cielos. En esta palabra o escritura se presenta a un rey que quiso sacar cuentas con sus siervos, encontrando a uno de ellos que debía una gran cantidad de dinero, posiblemente unos
500 denarios. Le debía, 1000 talentos. Le debía 10.000 talentos, una gran deuda adquirida, 10.000 talentos. Y el rey lo manda a llamar. La orden era que iban a echar mano para poder cobrar la deuda de todas las cosas de este hombre, venderlo, vender a su esposa, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que la deuda fuese pagada. ¡Wow! Hay que destacar que en aquellos tiempos cabía esa posibilidad cuando una persona no podía pagar sus deudas. Sus hijos, si tenía tierra, si tenía pertenencias, incluso él mismo podía ser vendido para que la persona recuperara parte o la deuda completa. Y Jesús está haciendo esta mención precisamente porque Él quiere tocar un punto muy delicado, que es el punto del perdón. Y es que el perdón es una fuerza motora, es algo que impulsa. El perdón no es fácil. Perdonar a las personas cuando nos han ofendido o han hecho algún agravio contra nosotros no es muy fácil. Al mundo se le hace casi imposible perdonar. Pero Jesús dándonos una enseñanza, porque la enseñanza bíblica es al que cree en Cristo. Jesús se detiene y hace referencia al reino de los cielos porque quiere destacar algunos principios muy importantes. Este hombre que le ruega al rey que le perdonen su deuda, el rey tuvo misericordia, dice la Biblia, y su deuda fue perdonada. Pero a este mismo que su deuda le fue perdonada, él sale ya libre de su deuda, completamente libre. Y él encuentra entonces a un siervo de él, uno más pequeño en jerarquía, que también adeudaba, no la cantidad que él debía, no la cantidad que él debía solamente 100 denarios. Hay una gran diferencia entre 10.000 talentos y 100 denarios. Él se lo encuentra y pareciera ser que en la historia que Jesús está contando, la parábola, pareciera ser que en la mente de este hombre que fue perdonada su deuda de 10.000 talentos, pareciera ser que olvidó la deuda que se le perdonó a él. Porque cuando él sale a la carretera, a la calle y empieza sus negocios, ya va libre de la deuda de 10.000 talentos al rey. Pero ahora él encuentra a un siervo suyo, que le adeuda. Comparado la deuda que él debía a la que éste le debía, era bastante pequeña la deuda. Y pareciera ser que este que fue perdonado por 10.000 talentos, pareciera ser que olvidó la deuda que le perdonó su rey. Y ahora toma a este hombre que le debe 100 denarios y lo mete preso hasta que pague la última cuota. Indignados por esto, las personas que se dieron cuenta, los otros siervos, le hicieron referencia al rey de la actitud que éste había tomado. Y el rey decide tomarlo y echarlo preso, porque se dio cuenta de la actitud que éste había tomado hacia la persona que él le debía. Y el rey le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor se enojó, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Jesús está haciendo una referencia a dos clases de perdón. El perdón del rey, que representa el perdón de Dios, y el perdón del siervo, que representa el perdón humano. Sí, hay dos clases de perdón en esta historia. Cuando este hombre que debe 10.000 talentos le ruega al Señor, es un ruego para que le dé una oportunidad. Es un ruego para no ir preso, es un ruego por su familia,
y es un ruego por sus pertenencias. Es un ruego para que la justicia no lo alcance. Pero el ruego de este hombre toca el corazón del rey, porque así es el perdón de Dios. Cuando alguien verdaderamente arrepentido toca el corazón del rey, el rey tiene la capacidad para perdonar. Y esto fue lo que sucedió. Esto fue precisamente lo que sucedió. El rey tuvo la capacidad para perdonar la deuda que éste había adquirido con él. Ahora este hombre sale y encuentra a un consiervo, y la justicia de este hombre le evita, ¿no? El corazón malvado de este hombre le evita perdonar a alguien que le día nada más unos cuantos denarios. Veamos algunas cosas importantes de esto. Hablemos de una persona que no sabe o no tiene la capacidad para perdonar. El que no sabe perdonar no puede jamás ser perdonado. Si hay algo que nos garantiza a nosotros el perdón de Dios, es aprender también a perdonar a nuestros hermanos. Y cuando digo a nuestros hermanos, no me estoy refiriendo a los hermanos nada más en la fe, me refiero a todos aquellos que en un momento dado de nuestra vida nos hayan podido ofender. Sí, usted me dirá, pastor, es duro perdonar. Claro que es duro perdonar. Es duro perdonar cuando Cristo no está en el corazón del hombre, pero es el instrumento que Dios usa para traerle paz al hombre cuando éste perdona. Porque ocurren varias cosas cuando no tengo capacidad para perdonar. Y es que yo mismo no me siento en paz. No sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando usted no tiene capacidad para perdonar y no tiene la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar a alguien, definitivamente que no hay paz en el corazón. Hay como una ligadura, una atadura. Quiere decir que el que no sabe perdonar no puede tampoco ser perdonado. Jesús introduce esta parábola donde compara la rendición de cuentas por deudas de los súbditos con su rey. Un talento era el salario que recibía un jornalero por el día de un trabajo. ¿Qué peso tienen nuestras ofensas? O las ofensas que nos hayan hecho comparadas con las ofensas y pecados que nosotros cometemos hacia nuestro Dios. Porque también tenemos que hacer un paralelo entre estos dos tipos de ofensas. Nosotros diariamente ofendemos a Dios. Diariamente, no hay alguien en un día que no ofenda a Dios, en cualquier área del ser. Entonces, dígame, ¿qué comparación se puede hacer entre las ofensas que nosotros recibimos, humanamente hablando, y las ofensas que nosotros hacemos a Dios? Porque muchas veces nos detenemos a ver la persona que nos ofende, pero no nos detenemos a ver las veces que nosotros ofendemos a Dios. Sí. Y tenemos como, por cierto, una doctrina muy personal que cada vez que llegamos a Dios y le confesamos nuestros pecados, nos perdona. Y obviamos, ya sea conociendo o no conociendo, que Dios en su misericordia infinita nos perdona las veces que nosotros nos arrepintamos. Pero tampoco podemos tomar esta cualidad que hace a Dios un Dios soberano y poderoso y amoroso para estar infringiendo la ley de Dios las veces que nosotros querramos. Y nos acordamos más de las ofensas que nos hacen a nosotros que de las ofensas que nosotros le hacemos a Dios. ¿No? Si Dios tiene la capacidad para perdonar nuestras ofensas y es diario el perdón, ¿por qué nosotros no podemos en Dios y con ayuda de su Espíritu Santo tener la capacidad para perdonar a las personas cuando nos hacen un mal? Las personas nos pueden agredir de muchas maneras, no solamente físicamente.
levantando la mano contra nosotros. Las personas nos pueden agredir verbalmente cuando dicen cosas incorrectas o cuando se levantan contra nosotros y nos pueden herir de palabra. También nos pueden herir por acciones, pero también nos pueden herir por pensamientos. Y detrás de un gran beso como el de Judas a Jesús, también puede haber una entrega como lo que hizo Judas con Jesús. También cuando Pedro niega a Jesús, lo lastimó. También hay diferentes maneras en que nosotros agredimos a nuestros hermanos, a nuestra familia. Pero cada vez que nosotros infringimos la ley de Dios, nosotros también estamos pecando contra Dios y también necesitamos el perdón diario de Dios. Pero cuando ponemos en la balanza las faltas de mi hermano hacia mí versus las faltas mías hacia Dios, tendremos que darnos cuenta, hermanos, que a veces entramos en esta parábola, en esta comparación del reino de Dios que hizo Jesús. 10,000 talentos fueron perdonados. Sin embargo, a la hora de perdonar 100 talentos, no tenía la capacidad de perdonar. ¿Sabe cómo Dios ve nuestros pecados? Porque a veces no nos detenemos a mirar de qué manera Dios ve nuestros pecados. Nuestros pecados delante de Dios, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 16 y versículo 17 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Mire de qué manera Dios mira el pecado del hombre, no al hombre. Mira el pecado que el hombre, nosotros diariamente hacemos, para que nosotros no podamos entonces perdonar a alguien. ¿Cómo Dios ve nuestras faltas? De diferentes maneras. Ezequiel dice de la siguiente manera: mientras que Israel moraba en la casa de Israel, en su tierra, la contaminó. El pecado de no perdonar contamina. Cuando el hombre comete pecado a Dios, cualquiera sea su exteriorización, de la manera en que lo demuestre, el hombre está contaminando. Está contaminándose él mismo. En ocasiones contamina a lo que está a su alrededor. El pecado contamina la casa. El pecado contamina la mente. El pecado contamina el corazón. El pecado contamina el alma completa, la mente, el corazón, las emociones, los sentimientos, la conciencia, los sentidos, la voluntad, el carácter, el temperamento. Cuando el pecado llega al hombre, el pecado atrapa al alma y la somete, y entonces lleva al cuerpo a pecar. Y cuando el hombre peca, cuando pecamos delante de Dios, nosotros estamos contaminando las cosas, o nos estamos contaminando nosotros, o estamos contaminando a los que están cerca de nosotros. Entonces, mire, cuando hay algo contaminado es porque el ambiente está totalmente lleno de virus. Mire ahora lo que está sucediendo en el mundo. Hay un virus que nos amenaza mundialmente y no queremos contaminarnos. Ahora tenemos que pensar varias veces si vamos a un lugar o cómo vamos a ir, o usar nuestra máscara, usar la distancia y un montón de cosas. El pecado para Dios significa contaminación, y cuando hay contaminación necesariamente puede surgir muchas enfermedades. Y por eso es que tú ves que la condición de un hombre cuando peca delante de Dios y no busca el perdón de Dios, el pecado lo contamina y va contaminando poco a poco todo el ser completo, de manera tal que quedará en ocasiones atrapado bajo el pecado, que no podrá salir, no podrá ser libre. Porque el pecado, desde el punto de vista de Dios, dice Ezequiel, contamina los caminos. Y esto es muy importante porque el hombre tiene diferentes caminos en su vida. Y no estoy hablando del camino literal de la carretera, estoy hablando de los principios. Estoy hablando
de la forma en que el hombre se conduce en la actualidad. Hay hombres que han olvidado que Dios no le agrada el pecado. Hay hombres que han olvidado, se han apartado, le han dado la espalda a Dios. Y hay hombres, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, hay hombres y mujeres que sabiendo lo que a Dios le agrada, no lo hacen, sino que hacen precisamente lo que a Dios no le agrada. Y muchas veces lo justificamos aún sabiendo su palabra. Todo pecado trae contaminación al ser completo del hombre, cuerpo, alma y espíritu, así lo ve Dios. Contaminación, pero también Dios lo ve como inmundicia. Y mire de qué forma Ezequiel 36, 16, 17 dice, como inmundicia menstruosa, habla del periodo de las damas. Mire que en el tiempo antiguo, cuando una mujer tenía su periodo, tenía que ser separada y apartada hasta que ella pasara ese periodo. Eran leyes de Israel, leyes del oriente, así era una ley, prácticamente parte de las leyes que estos pueblos tenían. Y el Señor está comparando el pecado de Israel, lo compara como algo inmundo. Y lo inmundo lo compara con la menstruosidad, con el momento de aquella dama de pasar ese periodo, ¿no? Normal. Y está de más hablar de esto. Usted sabe la situación cuando se presenta en la vida de una dama. Y el Señor dice que el pecado es como algo inmundo para Él. Pero una vez nosotros llegamos a Dios con un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona, no importa el pecado que hayamos hecho, Dios nos perdona porque Dios es amor y Dios es perdón, siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino. Porque el arrepentimiento, tú te darás cuenta de alguien si verdaderamente está arrepentido en algo. El arrepentimiento lleva a la persona primero a confesarlo. Segundo, se aparta. Y tercero, no lo hace más. Si una de estas tres cosas no están después de un perdón, realmente nunca hubo un corazón sincero de arrepentimiento, sino solamente fue de labios. Pero cuando el ser humano sale del momento en que le pide perdón a Dios y se topa con el amigo, se topa con el vecino, se topa con el familiar, con cualquier persona y recuerda que aquella persona le hizo un agravio y no lo perdona, acaba de salir de la presencia de Dios, Dios le acaba de perdonar sus pecados. Y por eso Nanti hice comparación entre los pecados que nosotros hacemos a nuestro Dios. Compáralos con los pecados o la ofensa que puedes haber recibido de alguien en la vida. ¿Qué pesa más? Y usted dirá, no, pero Dios sí puede perdonar. Pero es que Dios dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Es una llave para poder ir al reino de los cielos, perdonar. La vida se trata de amar y la vida se trata de perdonar, hermanos, porque son dos grandes poderes en la tierra que va a determinar tu actitud, determinará también tu futuro. Si nosotros amamos, conocemos a Dios porque Dios es amor. Y si amamos y conocemos a Dios porque Dios es amor, entonces se desarrollará el perdón en nuestras vidas, porque uno de los apóstoles le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, y Jesús dijo, no, 70 veces 7. Esto indicaba de que las veces que se comete un agravio contra nosotros, ya sea verbal, ya sea en actitud, en acciones, en pensamientos, en la forma en que te agreden, debemos tener la capacidad en Dios, para poder perdonar a alguien. Porque si tú y yo no perdonamos, no podemos ni tan siquiera pensar que somos candidatos para ir al reino de los cielos. El Señor entonces hace un paralelo entre el pecado del hombre como la contaminación y la inmundicia. Pero el libro de Isaías, el profeta de Isaías, capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como vientos. Está hablando del pecado del hombre. Otro profeta que toca la parte del pecado. Porque a veces nosotros somos buenos señalando a las personas que hacen alguna falta,
pero solamente hace que vayamos al espejo de la palabra del Señor, que es la Biblia, y nos daremos cuenta que no tenemos tiempo para señalar la falta de los demás, cuando nosotros propiamente tenemos faltas que no hemos atendido. Tenemos tiempo para ver las faltas de los demás, pero no tenemos tiempo para ver nuestras propias faltas. Pero cuando vamos a la palabra, que es el espejo de todas las cosas, ella nos dará un dictamen de la condición en que se encuentra la persona. Tenemos tiempo y capacidad para ver los errores de los demás, pero no estamos atendiendo nuestros propios errores. Es como aquel padre que quiere enjuiciar al vecino, al hijo del vecino, pero nunca ha podido ponerle rienda a sus propios hijos. Y cuando el pecado se manifiesta, el profeta Isaías dice que el pecado es como algo sucio, que daña nuestra justicia y que es como un trapo de inmundicia. Nuevamente menciona el trapo de inmundicia. El pecado, ¿cómo lo ve Dios? Como suciedad, como inmundo. Y dice, y todos nosotros hemos caído como las hojas caen de un árbol. ¿Usted ha visto esto? Ahora que hay bastante brisa aquí, cómo descienden de los árboles las hojas que son llevadas por el viento. Así desciende nuestra maldad delante de Dios. Y Dios las mira, no crea. A Dios no se le escapa ningún detalle de las cosas que el hombre está haciendo. Porque un día todas las obras, por ocultas que usted cree que estén, todas las obras saldrán a la luz. Y no habrá nada que se quede oculto delante de nuestro Dios. Así que si comparamos de la manera en que Dios nos perdona a nosotros, y Dios tiene la capacidad, porque Dios es Dios, tiene la capacidad para perdonar el pecado del mundo entero a través del derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es que para poder perdonar yo necesito el amor de Dios. Si el amor de Dios no está en mi vida, yo no tengo la capacidad para perdonar. Y entramos en el dicho común que dice la gente, yo perdono pero no olvido. Eso es normal, lo he explicado varias veces. Nadie olvida los agravios, porque usted no es un CD, no es una máquina, no está programado. Pero cuando me doy cuenta de que realmente he perdonado, cuando recuerdo el suceso o veo a la persona y hay una paz, porque el perdón trae paz. El problema es cuando no hay perdón, yo mismo estoy contaminado, yo mismo estoy careciendo de la paz de Dios, no puedo dormir, no como tranquilo, me la paso pensando en el agravio. Y cuando esto sucede, usted pierde el sueño, pierde las ganas de comer, usted anda amargado o amargada. Pero cuando tú aprendes a perdonar, entra una paz en tu interior tranquila, tranquilo. Puedes comer, descansar tranquilamente, dormir, puedes acordarte de la situación y Dios ha tomado control en tu corazón y hay paz de Dios en tu corazón. Ahora, el apóstol Pablo, ¿cómo ve el pecado del hombre? Bueno, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo compara nuestra naturaleza pecaminosa como alguien que carga atado a su cuerpo un cadáver apestoso. Oiga eso. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24, dice de la siguiente manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la parte natural, de la naturaleza humana, que la tendencia de ella es pecar. Porque está en la naturaleza desde que el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén. Se transmitió de generación a generación. Y a veces usted está tranquilo en su casa y pasan pensamientos deshonestos. Usted no los invitó, pero llegaron. Y alguien dijo que vuelen no es malo, pero que hagan nido es el problema. Usted tiene la decisión para hacer cosas que a Dios no le agrada. Ahorita mismo, si usted lo desea, usted puede hacer cosas que a Dios no le agrada. Lo puede hacer, y como tenemos libre albedrío, Dios respeta la decisión suya y el camino por el cual usted quiere andar. El Señor llama a la gente, pero el Señor no obliga a nadie. Si usted desea, usted llega, y si usted no desea, usted se queda. Esa decisión es suya.
La salvación es gratis para todo el mundo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino en el mundo que te pueda llevar a Dios si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creyeron en él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, herederos y coherederos de la gracia, juntamente con Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo dice que nuestros pecados es la naturaleza pecaminosa. Es como cuando uno carga un cadáver en el hombro, apestoso, imagínese eso. Así es nuestro olor cuando pecamos a Dios. Pero qué fácil es llegar a donde Dios, ¿verdad? Primero porque no lo vemos. No lo vemos. Y pensamos en nuestra religión humanamente de que Dios nos tiene que perdonar por el hecho de ser Dios. Justificamos nuestros pecados diciéndole a Dios: Señor, tú sabes que yo soy débil. Señor, tú sabes que yo soy polvo, que soy carne. Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador. Sí, pero llega un momento en que el pecado se va a enseñorear de tu vida a tal magnitud que te va a pasar lo mismo que le pasó a Sansón, que cuando quiso separarse no pudo separarse. Y ya usted sabe la historia, lo que vino contra Sansón por andar jugando con el pecado. Por lo tanto, el pecado es algo repugnante y desagradable delante de Dios. Así es el pecado, algo repugnante y desagradable a los ojos de Dios. Y aunque nos provoque un placer temporal, porque todo pecado tiene la habilidad diabólica de provocar un placer temporal. Usted le pregunta a alguien que le da, que se emborracha, y la persona te puede decir que no puede pasar un día si no se toma un trago, y que le da alegría, se siente bien, y un montón de efectos secundarios que provoca la bebida alcohólica que te lleva a emborracharte. Pero tú sabes que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero provoca en esta persona cierto placer temporal, y no se da cuenta que no solamente está en juego su salvación, sino que está en riesgo también su salud física aquí en la tierra. Está en juego también su familia. Una persona que tiene una tendencia a los casinos, donde cobra y todo lo que se gana se va para allá, se lo gasta allá, y la casa, sus responsabilidades como padre o como madre o como joven. Puedes ganar un par de dólares allá, pero llegará el momento en que vas a estar tan atado que no te vas a poder separar de eso. Y te puede dar cierto deleite temporal, sí. Esa es la propaganda diabólica. Te hace sentir un placer, pero es temporal. Y la Biblia dice que todo el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice la Biblia. Es una ofensa terrible que nos puede llevar al infierno. El pecar, el no perdonar. Si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos puede perdonar. Y si no nos puede perdonar, ¿cuál será nuestro destino? Porque hay un destino espiritual para cada hombre y para cada mujer. Pero ese destino lo decide usted, lo decido yo, porque ya Dios mandó a Jesucristo su Hijo, y su Hijo pagó la deuda a precio de sangre, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre intercediendo por usted. Y usted no tiene manera de llegar al cielo, a Dios, si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Jesucristo adquirió la forma humana, se hizo semejante al hombre, y la carta a los Filipenses dijo que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y de hombre y hecho semejante a los hombres. Pero por haberse humillado, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿a quién? A Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para poder tener un arrepentimiento genuino,
tenemos que ser lavados con la sangre de Jesucristo, que es el único que tiene derecho en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dado por Dios, para que el hombre pueda encontrar a Dios precisamente. Cuando no hay perdón, la raíz de amargura provoca que tengamos odio. ¿Alguna vez usted ha odiado a alguien? Es un sentimiento bien duro, bien difícil. Hay personas que demuestran su odio haciéndole mal a los demás. Hay personas que demuestran su odio quitándole el habla a una persona, con actitudes, con palabras. Incluso hay personas que serían capaces de pagarle a alguien para que le haga daño a otra persona en diferentes áreas. Porque cuando no hay perdón, puede ocasionar que se levante una raíz de amargura, y cuando una raíz de amargura llega a nuestra alma, la raíz tiene la tendencia a ir hacia abajo, a escarbar, y cada día que pasa y usted no perdona a alguien, se le va a hacer más difícil, porque será como las raíces de un árbol que tomarán control de todo su ser completo, del corazón y de su mente. Y es una raíz que no solamente ata a la persona que usted no perdona, sino que usted mismo está atado y amargado. Y pasan días y usted vive una amargura completa. Y la gente, bueno, ya le conoce como el agrio, como el limón, como el amargado, pero es que necesitas el perdón. Cuando alguien no ha podido perdonar, anda con una cara estresada, hermanos. Y se conoce a la persona cuando está molesta con alguien y cuando no ha podido perdonar a alguien. Esto nos puede consumir y nos puede llevar al infierno. Sí, el no perdonar a alguien nos puede llevar al infierno. Porque la Biblia dice, cuando los apóstoles dijeron a Jesús, enséñanos a orar, parte de la oración de ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos es el Padre Nuestro, y algunas de sus líneas dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El otorgar perdón es muy difícil para algunos, y es por eso que para poder darle perdón a alguien, usted y yo necesitamos ir a Dios. Así. Para poder perdonar a alguien, el hombre y la mujer necesitan ir a Dios, porque de lo contrario no habrá un perdón genuino y original. Se debe ir a Dios y experimentar su infinito perdón. Para poder perdonar a alguien aquí en la tierra, yo debo ir a Dios y experimentar el perdón de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios y le hemos dicho, Señor, hice mal, cometí este acto? Pensé mal aquí, hablé mal esto, miré mal, escuché cosas que no debía haber escuchado. ¿Cuántas veces el hombre tiene la capacidad para entrar a Dios? Y Hebreos lo dice, podemos entrar a Dios confiadamente al trono de su gracia, esperando el oportuno socorro, porque cuando entras a Dios a través del sacrificio de Cristo, y esto es muy importante, cuando tú entras a Dios, tú tienes que entrar a través del sacrificio de Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes la capacidad para perdonar a nadie. Y podrás ir a una iglesia, podrás aplaudir, podrás ocupar un puesto de liderazgo, pero si tú no tienes el amor de Dios, no tendrás el perdón de Dios para poder perdonar a otra persona. Yo necesito reconocer el perdón de Dios en mi vida para poder yo tener el perdón de Dios en mi corazón y poder perdonar a alguien que me ha agraviado. En la vida siempre habrán personas que te van a condenar. Hermano, tú no escaparás de esto. En la vida habrá gente que tú no le vas a caer bien y punto. Hagas lo que tú hagas, pero el apóstol Pablo dice, estad en paz con todos hasta donde te sea posible. Y para esto se necesita tener el espíritu de perdón. Porque te repito una vez más y subrayo esto, el perdón te trae paz. El perdón te trae paz. La falta de perdón te trae amargura. Antes de perdonar, yo debo sentir el perdón de Dios. Y antes de exponer el perdón de Dios, yo debo aceptar el perdón de Dios. Debo ir a la presencia de Dios y poner mi causa. Inmediatamente Dios me perdona por la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos el infinito perdón de Dios, nos va a conducir a una cosa. Va a llenar nuestro corazón de amor. Si hay algo que va a resistir el no perdonar a alguien, si hay algo que puede ayudarnos a combatir para aprender a perdonar a alguien, va a ser el amor de Dios.
Porque la Biblia dice, y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Cuando está el amor de Dios en el corazón, escuche bien, no estoy hablando del amor filial, que es el amor familiar, porque hay familias que no se hablan, hay hermanos que no se quieren ni ver, hay pelea entre los primos, entre los abuelos, con los hijos, los nietos, un montón de cosas. Usted sabe de qué estoy hablando. Se perdió el amor filial ahí. Pero también se puede perder el amor entre los cónyuges. Y puede haber resentimiento uno del otro. El que me hiciste esto y no lo olvido, nunca lo vas a olvidar, te vuelvo a repetir, el hombre no olvida, esa no es característica para perdonar. No se puede perdonar y olvidar al mismo tiempo. Para darte cuenta que has perdonado, tienes que recordar lo que te hicieron, pero en un ambiente de paz y tranquilidad, porque hay amor de Dios en tu corazón y porque aceptaste el perdón de Dios en tu vida. Ahora tienes la capacidad para perdonar. Experimentar su infinito perdón, lo cual me conduce a un corazón lleno de amor. El amor será la fuerza más grande que Dios utilice para poder que yo aprenda a perdonar a alguien. Pero dime, cuando el amor ágape de Dios, nosotros lo infectamos, lo contaminamos por nuestras malas actitudes ante Dios. Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Si no, yo creo que no estuviésemos aquí y quizás usted tampoco. El amor es la única fuente para poder perdonar. Y es que cuando hablamos del perdón tenemos que irnos a Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 48, cuando un Simón, parte de los fariseos de aquella época, invita a Cristo a su casa a cenar, a comer. Y cualquiera diría, wow, este fariseo era amigo de Jesús. Mire que no. Y ahorita lo vamos a ver. Lucas capítulo 7 del 36 al 48 nos relata la historia de un fariseo llamado Simón que hizo una invitación a Jesús y Jesús la aceptó. Jesús la aceptó. Sabiendo Jesús el corazón de este hombre, se aceptó la invitación y llegó a su casa. Antes no habían sillas ni mesas como un comedor o un sofá, no había nada de eso. Usted sabe las costumbres, tenían que estar de cuclillas abajo y así. Usted conoce, usted es un lector de la palabra y estudioso de la Biblia. Pero cuando alguien era invitado a una cena, los vecinos podían llegar, pero tenían que guardar silencio y pegaditos a la pared, o sea, no podían hablar, era nada más el que invitaba y el invitado. Y si llegaba alguna otra persona, tendría que estar en una actitud calladita la boca y cerca de la pared y no aportar nada de las conversaciones. Esa era la costumbre o parte de algunas costumbres. Pero cuando esta mujer llega y se hace cerca de los pies de Jesús, ella empezó a llorar y sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús y con sus cabellos secaba las lágrimas de los que caían sobre los pies de Jesús. Cuando este hombre, este fariseo, ve esa escena en la casa de él dice, definitivamente este no es profeta. Porque si este fuese profeta, hablando de Jesús, él se daría cuenta de quién está haciendo eso. Es una mujer de la calle. Mire, escuche esto. Y Jesús, conociendo los pensamientos de él, le dice, mire lo que le dice Jesús a este hombre. Habían dos hombres. Uno tenía una gran cantidad de deudas, por decirle un número panameño. Uno debía $1,000. El otro debía $50. ¿Sí? Llegan donde la persona que ellos le deben y la persona que les ha prestado el dinero, ellos no tienen capacidad para pagar. Aquella persona les perdonó a ambos la deuda. Tremendo, gloria a Dios. ¿A cuánto no le gustaría que la deuda fuera perdonada?
Así es la deuda que teníamos nosotros un día con Jesús. Perdón, con Dios. No había manera de poder pagar la deuda. Y alguien la pagó por nosotros por completo, con un solo sacrificio. Aquel hombre hacendado le perdona las dos deudas, al que debe, un ejemplo, $50 y al que debe $1,000. Y Jesús le pregunta a este fariseo, ¿cuál de los dos tú piensas que salió agradecido más que el otro? Y su conocimiento filosófico, humano, religioso, de una vez contestó. Porque los fariseos tienen una característica, y es que todos los temas religiosos los conocen, pero no los practican. Y aquel fariseo dice, bueno, yo creo que al que más se le perdonó, ese amó más. Y Jesús dice, bien has dicho. Bien has dicho. Y le reclama Jesús a este fariseo y le dice, yo entré a tu casa. Oiga esto. Yo entré a tu casa. Wow. Entré a tu casa. Y no me diste agua para mis pies. Y le voy a decir una cosa. Cuando alguien invitaba a comer a alguien en la casa, de las costumbres de los orientales de aquel tiempo, una de las prácticas por cortesía de una invitación era que cuando llegaba tu invitado tenías que lavarle los pies. Pero cuando Jesús llegó a la casa invitado, no llegó de paracaídas, llegó invitado porque el hombre lo invitó, pero realmente no lo había invitado de corazón, sino para ver a dónde podía agarrar a Jesús en una falta, según él, para luego acusarlo. Porque si este hombre fariseo de Lucas 7:36 hubiese sido un hombre sincero, practica estas reglas de cortesía de aquel tiempo. Uno, Jesús le dijo, yo entré a tu casa y tú no me diste aguas para mis pies. Y era una costumbre que cuando tú invitabas a alguien a casa en aquellos tiempos, tú tenías que buscarle agua y lavarle los pies. Tremendo, ¿verdad? Pero Jesús llegó a la casa de este hombre y no le lavó los pies. Llegó esta mujer en una situación dura, difícil, y con sus lágrimas y su cabello enjugaba los pies de Jesús. ¿De qué te está hablando esto? De que cuando hay un perdón, cuando alguien se siente perdonado realmente por Dios, se inclina a una actitud de humillación. Lavarle los pies a alguien lo hizo Jesús con sus apóstoles. ¿Lo recuerda? Que Pedro no quería. Jesús le dijo, si tú no permites que yo lave los pies, no tendrás parte conmigo allá arriba. Y Pedro dijo, no solamente los pies, lávame todo. ¿Te acuerdas de eso? Yo sé que sí. Es que cuando hay un verdadero perdón, te va a dar una actitud de humillación ante Dios. Porque para poder perdonar a alguien necesitamos primero ser humildes con nuestro Dios. Y esta mujer que llegó a la casa sin ser invitada, se hizo a los pies de Jesús, empezó a llorar y usó sus cabellos como una manta, una sábana para secar las lágrimas que caían de sus ojos, que caían sobre los pies de Jesús. Y Jesús le dijo a este fariseo, yo vine a tu casa y tú no hiciste eso. Alguien que no tenga un corazón perdonador es alguien que nunca ha demostrado una actitud de humildad ante Dios ni ante los hombres. Y la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde y lo atiende, pero ve de lejos al altivo de corazón. A Dios no le gusta que seamos altivos y orgullosos. A Dios le gusta el corazón sincero, humilde y contrito. Dios no lo despreciará. ¿Qué otra cosa no hizo este hombre por regla de cortesía cuando Jesús entró a la casa de él? Dice la Biblia que Jesús le dijo, no ungiste mi cabeza con aceite. Wow. El aceite simbolizaba muchas cosas en la Biblia. Con el aceite se apartaba, se santificaba, se ungían a los enfermos, se ungían cosas para el santuario. El aceite de oliva representa la paz mundial. El aceite de oliva.
Y otra costumbre en el oriente era que cuando tú hacías invitación a alguien tenías no solamente que llevar agua para sus pies y lavárselos, también tenías que ponerle aceite. Esto habla de un olor fragante. Lo embalsamabas con algo que olía rico, un gran perfume. Esto indicaba de que iba a haber una conversación sana, saludable, de que de ahí se iban a conversar cosas que a Dios le agradan. Se santificaba la reunión de esa persona con su invitado. Había un olor grato. Y Jesús dice, y esta mujer, desde que llegué, me ha ungido, porque ella quebró un perfume. ¿Recuerda? De nardo puro lo quebró y ungió a Jesús su cabeza. Y Jesús le dice a este fariseo, yo vine a tu casa y tú no ungiste mi cabeza. O sea, tú no practicaste la regla de cortesía que esta mujer está haciendo. Cuando alguien no tiene espíritu perdonador, escuche esto, cuando alguien no practica el perdón, no será capaz nunca de presentar a Dios algo oloroso y agradable. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tratado de llegar a Dios y ha habido como el cielo de bronce, como que Dios no nos habla, Dios no se ha ido, Dios está ahí y te quiere bendecir? Pero puede ser que tú no has perdonado a alguien de corazón, que tú no has aprendido a perdonar a alguien con todo tu corazón, y pasa la página. No permitas que ese evento del pasado te esté marcando todavía tu presente y te corte tu futuro. Es tiempo de perdonar. Y el perdón me habla a mí de una fragancia, de algo oloroso, de algo que unge. Y Jesús le dijo, yo vine a tu casa y tú tampoco practicaste la regla de cortesía, que era buscar aceite de oliva y ungir. Pero hubo una tercera cosa que Jesús se lo reclamó a este hombre. Y le dijo, yo vine a tu casa y tú no me diste pesos. Oiga esto, era una costumbre de aquel tiempo, que cuando tú hacías venir a alguien a tu casa, no solamente lavabas sus pies, buscabas aceite de oliva y lo ungías, sino que también le dabas la bienvenida con un beso. Era un acto de amor fraternal, de amor de verdad. No estamos hablando de ningún acto fuera de lo normal. Estamos hablando de una costumbre judía. Lavar los pies, buscar aceite, derramar sobre la cabeza del invitado y darle un beso de bienvenida. Pregunto yo en esta tarde, ¿cómo te llevas tú con tu cónyuge? ¿Hay perdón? ¿Has aprendido a perdonar? ¿Cómo te llevas tú con tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus tíos? ¿Cómo te llevas tú con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con tu pastor, con la gente, con tus compañeros de trabajo? Necesitamos perdonar, necesitamos estas tres cosas. Necesitamos ser humildes. Necesitamos que lo que hacemos provoque un buen olor y fragancia ante nuestro Dios. Pero también necesitamos demostrar con hechos que amamos con amor fraternal a todos aquellos que en un momento dado nos pudieron haber ofendido. Aceite en la cabeza habla de hospitalidad. ¿Cómo tratas a la gente que llega a tu casa? Que no te caen bien, que no son de tu círculo de amistades. ¿Quieres que se vayan de una vez? No, que se vaya. O eres hospitalario con las personas. A veces ni un vaso con agua le ofreces y quieres es que se vaya rápido. Pero si estas tres cosas tú las tienes, tú tienes un corazón perdonador. La falta de besos en una visita a alguien que te daba una invitación era una forma de demostrar que tú no tenías ningún sentimiento de bien para esa persona. Y yo no estoy hablando de un beso o de un abrazo como el de Judas. Un beso como el de Judas, no. No, porque hay besos y abrazos hipócritas que lo hace solamente por quedar bien. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que en medio de lo que el mundo, usted y yo podamos vivir,
que seamos agraviados en un momento determinado, nosotros tengamos la capacidad en Dios para poder perdonar. Y un beso significa un sentimiento correcto. Cuando en un hogar oriental se recibía un huésped, la reverencia entre el huésped y el dueño de la casa se manifestaba de la siguiente manera. Dice que entre los orientales esta reverencia se sujeta solo a un movimiento de cabeza, ¿no? Un movimiento de cabeza. Era un saludo entre los orientales. Pero algo que va más allá, de una manera más expresiva, se manifestaba de una mejor manera, era cuando la cabeza se levantaba un poco. Míreme, la cabeza se levantaba un poco, el cuerpo se inclinaba, se bajaba, se levantaba la cabeza, se inclinaba el cuerpo hacia adelante, inclinado hacia adelante. Usted levantaba la mano, así, levantaba su mano, la ponía en el corazón, ¿sí? La ponía en su boca y la ponía en su frente. Ese era el saludo más significativo de los orientales en aquella época. Repito, cuando había esta reverencia de saludo, cuando usted llegaba a la casa de alguien, la cabeza erecta, así, ¿ok? La cabeza erecta, el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, inclinado. Su mano la llevaba a su corazón, a su boca y a su frente. ¿Qué significaba esto? Esto significaba: mi corazón, mi voz y mi mente están a vuestra disposición. Cuando exista un verdadero perdón, este perdón lo vamos a llevar al corazón. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero perdón, tu corazón tiene que ser el primero en ser el receptor. Porque ¿sabes por qué el corazón? Porque ahí están todas las cosas, dice la Biblia. En el corazón es que se maquina, en el corazón es que se guarda. Por eso la Biblia nos manda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón se odia, también en el corazón se puede amar. Entonces, si aquel saludo que el Señor fue invitado a la casa de este fariseo, y el fariseo no hizo ninguna de estas tres cosas, más bien viene esta mujer que es una mujer de la calle y besa los pies, sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús, su cabello lo usa como una sábana, lo seca, luego su perfume lo quiebra y unge la cabeza del Señor y lo besa. Y estas tres cosas se tenían que practicar cuando tú dabas la invitación a alguien en los tiempos de Jesús, allá en el Oriente. Y este fariseo no lo practicó. Es que definitivamente este fariseo no lo hizo con un corazón correcto. No lo hizo con un corazón correcto. ¿Cómo te das cuenta de que has perdonado? Cuando tu corazón, tu mente y tu boca no quedan dañados después de un evento que hemos tenido contra cualquier persona, negativamente hablando. Después de un evento, ¿cómo me doy cuenta que yo he perdonado y que yo estoy sano mi corazón? Cuando yo no hablo de la persona, luego quedo hablando mal de esa persona. Mira, esa persona me hizo esto, mira, esta persona me hizo aquello. Cuando en mi corazón hay paz, yo puedo dormir tranquilo, comer tranquilo y no estoy amargado con nadie. Y cuando en mis pensamientos están tranquilos, y los pensamientos de Cristo son mis pensamientos, y sigo hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque siempre serás un lugar fértil para que la gente te haga ofensas. Y si tú y yo no aprendemos a perdonar, Dios no podrá perdonar tampoco nuestra falta. Este es un año que acaba de empezar y creo que debe ir acompañado del perdón. El perdón de Dios hacia ti ya fue demostrado en la cruz del Calvario. Y diariamente, cada vez que hacemos una falta contra Dios y vamos arrepentidos sinceramente, porque este es otro punto muy importante, pedir perdón verdaderamente arrepentidos. Y para esto dije antes que se manifiestan tres cosas. Número uno, tú le dices a Dios que tú fallaste.
Hay una declaración de tu falta. 2, te apartas de esa situación. Y 3, nunca más lo vuelves a hacer. Hay personas que les cuesta perdonar a otro porque cuando la otra persona llega o hay que dar un perdón, hermanos, no lo hacen correctamente. Y algunos cometemos el error de decir, hermano, si en algo te he fallado, hermano, ¿cómo que en algo? Si tú sabes que hay algo de verdad, no vayas haciéndote el chivoloco. Hermano, perdóname. Ni tampoco estamos para decir, ¿y por qué? No, si tú le quieres decir, bueno, perdóname por esto, por aquello. Tanto el que pide perdón como el que perdona necesitamos el perdón de Dios primero en nuestro corazón. Necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón. Y luego entonces tenemos la capacidad para perdonar. Y recuerde algo que es rayo, el que perdona nunca olvida. Eso es no olvida, hermanos, porque no se puede olvidar. ¿Cómo me doy cuenta que perdoné? Porque mi mente está en paz, porque mi corazón tiene la paz de Dios y porque mi boca no está diciendo cosas después del momento. Yo creo que el perdón de Dios se hace muy importante en la vida de cada uno de nosotros para poder vivir en paz, para poder disfrutar de la vida que Dios nos ha permitido tener, de la familia, de los bienes que tiene y de las cosas que Dios te ha permitido tener, porque nada es tuyo, es nada más un administrador de las cosas de Dios. Quisiéramos orar en esta tarde y pedirle a Dios que nos perdone primero, porque le hemos fallado. Y si Él nos perdona, porque nos perdona, y su amor inunda nuestra vida, nosotros tenemos la capacidad para entonces perdonar a los demás. Padre y Dios, en esta tarde te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por esta gran oportunidad que me has permitido tener una vez más una tarde hermosa, asoleada, una tarde bella. Bendice a todos los hermanos que están ahí del otro lado del teléfono, donde quiera que estén, en Chiriquí, en Puerto, en Bocas, en Panamá, en Herrera, en Los Santos, en cualquier lugar del país, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, en nuestras fronteras por mar, por aire y por tierra, Padre, hasta donde llegue esta red social y quien la escuche o la vea, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un espíritu perdonador, ayúdanos a perdonar a los demás como tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos, porque no es fácil perdonar. Si tú no estás en el corazón del hombre, el hombre no puede tener la capacidad para perdonar. Pero si tú estás en el corazón del hombre y este hombre ha experimentado el perdón tuyo y tu amor, tendrá entonces el poder en el Espíritu Santo para poder perdonar y tener un espíritu pacificador, un espíritu de paz en su corazón. Perdone la ofensa de cualquier hermano, de cualquier familia. Perdone para que sea libre, perdone para que goces de lo que tienes, para que haya la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que tu familia reciba el producto de tu actitud al perdonar a alguien y no se transmita esto de generación a generación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este momento, te doy muchas gracias por este tiempo. Todo absolutamente te lo debemos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias por haberse conectado, gracias. Ahí está la grabación en el Facebook. Luego los hermanos por la tarde le llegará la enseñanza completa. Dios les bendiga a todos. Ha sido un privilegio estar aquí llevando un pensamiento bíblico. Recuerde siempre esto, Dios tiene el control de todo. Saludos y bendiciones.